Buenas noches. Hoy día la sesión corresponde a los medios de pago que contiene la cuenta abierta, el cheque, la transferencia, giro directo, los instrumentos bancarios. ¿Bien? Cuando hablamos nosotros sobre los medios de pago en el comercio exterior, se establece que en todo contrato internacional estamos hablando de medios de pago que utilizan correspondientes, que vienen a ser, dice, el conjunto de términos y condiciones de una operación de compraventa de un bien o servicio. Se supone que toda compraventa genera un medio de pago, ¿no es así? Porque ¿cuál es la obligación del vendedor? La obligación del vendedor es entregar el bien, ¿no es así? Pero ¿cuál es la obligación del comprador? Es el pago correspondiente, ¿no es así? Por eso es que para ello tiene que haber medios de pago. Hay diferentes medios de pago en un contrato de compra-venta. ¿O no es así? Cuando hablamos de ese contrato de compra-venta internacional que se utiliza en comercio exterior, entonces siempre se va a utilizar medios de pago. Y esos medios de pago muchas veces no son, a veces, simplemente uno. Son varios medios de pago que se utilizan para este tipo de contratos, los contratos que utilizan en compra-venta internacional. Entonces, por eso decimos que en toda compra-venta internacional lo que prima, dice, son las condiciones y el medio de pago acordado para liquidar la operación de comercio internacional. Claro, todo medio de pago se supone que es dinerario, ¿no es así? Y ese pago que es dinerario va a generar la liquidación de la operación, de lo que se acordó. Esa liquidación de lo que se acordó en un precio pactado, después de haberse negociado, ¿no es así? Y esa negociación llegó a un fin. Tanto cuesta, entonces tanto tienes que pagar. Pero los medios de pago son a veces necesariamente que la persona tiene que llevar el dinero en el bolsillo. Justamente ahí es que donde nacen los diferentes medios de pago. Va a haber, y esa liquidación, le dice, representa una parte del contrato que realiza el comprador y el vendedor. ¿Por qué decimos que representa una parte del contrato del comprador y el vendedor? Este es el contrato de compraventa internacional. En el contrato de compraventa internacional se va a fijar un monto, ¿no es así? Y en ese monto se va a decir cuál es la forma de pago y cuál es el medio de pago que se va a utilizar. Es como un contrato común y corriente. Cuando ustedes de repente realizan un contrato de compra-venta aquí en el país, cuando compren un bien mueble, ya que genere una cierta cantidad dineraria, les hacen firmar un contrato, ¿no es así? Y en ese contrato se va a especificar cuánto es el monto, ¿no es así? El monto. Y ese monto, ¿cuál es la forma de pago, no? Si se paga por mensualidades, y a su vez, si en el pago correspondiente que se va a utilizar, de repente se realiza por cheque, ¿no es así? O a lo mejor también por una transferencia bancaria, se va a especificar. Igual también es esta liquidación. Por eso dice que esta liquidación que se realiza sobre el pago representa una parte del contrato que realiza el comprador o el vendedor y se va a especificar en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, cualquier intercambio, dice, de bienes o servicios finaliza por regla general con el pago del importe por parte del comprador. Eso es lo que se supone. Se supone que cuando el comprador ya efectúa el pago, es que el intercambio de bienes, o sea, en lo que respecta a la compra-venta, finaliza. Pero dice, con el pago del importe por parte del comprador. Se supone que el importador es el que realizó el pago dinerario correspondiente del precio respecto a los bienes que se adquirió. Sin embargo, el vendedor, independientemente, dice las garantías que se hayan podido emitir para el buen fin de la operación entre las partes. ¿Y qué son las garantías? Ya hemos estudiado, ¿no es así? Que dentro de esas garantías sobre los seguros, sobre los riesgos y todo, nos trató con los 5 T's. Por eso,
la forma de pago y el pago es independiente de los tratos sobre las garantías que se haya podido emitir para el buen fin de la operación entre las partes. Entonces, hasta ahí está claro la explicación que nos da. Entonces, el contrato de compraventa internacional es una de las partes importantes en que está incluido, es el pago. Porque si no hay pago, entonces se supone que no hay compraventa, ¿no es así? Y aparte también pueden estar incluidas las garantías, los riesgos, el seguro, a lo que nosotros llamamos los psicoterros. Bien, dice que en toda transacción comercial se debe tener en cuenta el conjunto de condiciones que pasan entre un comprador y un vendedor. Claro, siempre en todo contrato de compraventa internacional siempre se pacta las condiciones, siempre hay condiciones. Y esas condiciones están debidamente especificadas en el contrato. Pero dentro de las características que se podrían ser más importantes puede ser el producto o servicio acordado. Es lógico, pues, en un contrato de compraventa internacional, ¿qué se incluye? No se trata del producto o el bien que se va a comprar. El contrato de compraventa con identificación de las partes que intervienen, condiciones de embarque y entrega del bien o servicio. Las condiciones de que se va a llevar a cabo el embarque, las condiciones, la identificación de las partes que intervienen. Cuando se habla de la identificación de las partes que intervienen, estamos hablando la identificación por decir, un ejemplo, el representante o el operador de comercio internacional respecto a la persona jurídica del vendedor. El representante o la persona que interviene también como representante del importador, ¿no es así? Ahí estamos hablando. ¿Y eso dónde va especificado? Va especificado en el contrato de compraventa. Tal persona, representante tal, con pasaporte, etcétera, etcétera, en representación de la empresa tal, de nacionalidad tal, del país tal, va especificado en el contrato de compraventa. Y cuando habla también del vendedor igual, la empresa X es por intermedio de su representante legal, de nombre tal, si es peruana que va a exportar, con DNI, con RUT, con poder, si es que tiene poder, debidamente escrito en los registros públicos, etc. Entonces todo esto tiene que ir especificado en el contrato. También se deben especificar las condiciones, en qué manera se va a despachar los bienes o el servicio, la forma de entrega, en qué lugar, en el puerto, en el almacén, en la aduana, etc. Todo eso lo va a especificar. Hay documentos también importantes, y esto, tomen nota, porque hay documentos comerciales que son requeridos por el comprador. Esos documentos comerciales que son requeridos por el comprador, también hay los plazos de pago, o a veces también hay, muchas veces el comprador no tiene las posibilidades económicas y transa con la empresa vendedora o con el representante legal de la empresa vendedora para efectuar el pago en armadas. No es a veces al contado. Y cuando es en armadas tiene que estar debidamente especificado en el contrato. También se habla de garantías. Y las garantías son iguales que los psicoterros. Es diferente. O el otro es riesgo, seguro, otro tipo de embarque, desembarque. Acá es las garantías del bien o el servicio que nos están ofreciendo. ¿Cuánto es el tiempo de garantía que dan? A veces puede dar 6 meses, puede ser 1 año. Y también con responsabilidades tanto del que lo adquiere y la forma como lo transporta, también tiene que ser especificado, ¿no? Por si se golpean, hay un golpe o un mal manejo de repente en posesión ya o en manos del comprador, y eso no esté especificado en el contrato, ¿a dónde se van a someter cuando haya conflictos? ¿A dónde van a acudir las partes? Van a ir a la Cámara de Comercio Internacional, ¿no es así? Pero si está especificado, si por culpa
negligencia de los operadores operadores del comprador se produce esto, la garantía no ofrece ese servicio. Entonces, y lo de abajo es las condiciones de medio de pago. Cuando hablamos de condiciones de medio de pago, es la forma, pues, transferencia bancaria, mediante cheque, etc. Esos ahí son básicos que van en un contrato de compraventa internacional. Ahora, la liquidación de una operación comercial se puede efectuarse de distintas formas, según el medio de pago escogido. Y para ahí, estos medios de pago se pueden dividir en medios de pago no documentales y medios de pago documentales. Son dos formas de medio de pago. Pero antes de ello, para realizar un medio de pago, debemos tener en cuenta el ciclo comercial sostenido. Ese ciclo comercial, tanto del importador como del exportador. Se supone que el ciclo comercial del importador se inicia negocia las condiciones. Y así viene el pedido, el crédito documentario, y eso creo que al inicio lo estudiamos un poco, en la negociación, como revisión de aduanas, resolución de disputas, las cuentas a pagar y el pago correspondiente. Pero el exportador también tiene otro ciclo. Es lo contrario. Negocia las condiciones, se inicia el pedido y acá le llega el pedido al exportador. La financiación también, como la compra de materiales, cómo lo embala esos bienes o productos, cómo les pide, cómo presenta documentos, las cuentas a cobrar y el cobro. Muchas veces los conflictos a veces también se presentan en el cobro y en el importador en el pago. Y eso se produce justamente cuando es en cuotas. Muchas veces el importador a veces incumple con su obligación y el exportador tiene problemas en el cobro. Pero para ello hay medidas, ¿no es así? Muchas veces hay garantías, por eso es que se adoptan ahora medios de pago diferentes y asumen terceros los pagos correspondientes, que lo vamos a ver más adelante, para evitar esos problemas. Porque si fuera solamente tratos directos entre A y B, entre comprador y vendedor, y le ofrece solamente como garantía su acuño, de repente ciertas garantías bancarias que no pueden cubrir toda la cantidad que está comprando, se pueden generar estos problemas en pago y cobro. Pero para evitar eso, entonces, que nacen los diferentes medios de pago. Y así tenemos, y lo vamos a ver, los medios de pago no documentales. Por ejemplo, son los que existen ese movimiento de fondos entre comprador y vendedor. ¿Ese cuándo es? ¿Qué es? Cuando hay dinero. Y estos documentos están asociados a la operación comercial, no están ligados a la forma de liquidación. Son billetes y cheques bancarios al portador. Prácticamente, lo que más le conviene a un vendedor, ¿cuál es? El efectivo, ¿no es así? Pero el efectivo que tenga en el bolsillo, no, por medio de billetes o cheques bancarios al portador. Gira una cierta cantidad o miles de lo que fuese de dinero, y entonces ya no habría problemas posteriores. El cheque personal también, el cheque bancario, porque muchas veces está representado por el banco, y la transferencia u orden de pago simple también, que lo vamos a ver rápidamente. Esos son medios de pago no documentales. Y los medios de pago documentales, o sea, lo que son en documentos, son, dice, en los que el movimiento de fondos, miren, está ligado al intercambio de documentos comerciales y o financieros que dan la posesión de las mercancías. Y pueden ser la orden de pago documentaria, que lo vamos a ver, la remesa simple, la remesa documentaria y el crédito documentario. Y lo especificamos rápidamente más adelante. Bien, la orden de pago.
Cuando habíamos mencionado, decíamos que este documento en la orden de pago es un mandato expreso de una persona física o una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Que es el ordenante, ¿ah? Es el que ordena, hace a su entidad bancaria, o sea, ¿quién viene a ser el banco emisor? Para que directamente o a través de otra entidad, o sea, a través de, muchas veces, por decir, un comprador peruano, un importador, ordena, por decir, a un banco de acá, pero este banco no tiene filiales en el extranjero, pero sí trabaja con otros bancos, es otra diferencia. Entonces, este banco transfiere la cantidad de dinero al banco en el extranjero. Por eso es que está diciendo a través de otra entidad, para que ponga a disposición de un tercero, o sea, en este caso el beneficiario. ¿Quién sería el beneficiario? Sería el vendedor, ¿no es así? ¿Ya? Una determinada cantidad de dinero. ¿Ahí está claro? ¿Ya? Entonces, la orden de pago simple, miren, vendría a ser un mandato que realiza una persona a su banco para que directamente, o sea, mediante una orden de pago simple directa, esa es en forma directa, ya no de terceros, o a través de otro banco, orden de pago simple indirecta. Cuando hablamos de la orden directa, es un banco del mandatario que transfiere el dinero a otro banco en el extranjero. Es indirecto, entonces se pone a disposición de un tercero una determinada cantidad de dinero. Esas son formas de pago también no documentaria, porque está efectuando la transferencia dineraria en forma rápida. ¿No es así? Entonces ahí está claro, ¿no? Cuando hablamos también de la remesa en el comercio exterior, la remesa simple o clearance collection es un medio de pago por el cual el exportador entrega a su banco un documento financiero para que proceda a gestionar su cobro. Ahí está claro. Acá, mire, la diferencia del resto de medios de pago de la remesa, la iniciativa para el cobro la toma el exportador. Es diferente a las actuaciones, a los actos que llevaba anteriormente el comprador. En este caso, acá con la remesa dice, es un medio de pago por el cual el exportador entrega a su banco un documento financiero para que proceda a gestionar su cobro. Es decir, es todo lo contrario. Acá el vendedor o exportador es que se encargue de hacer el cobro correspondiente, pero ya no al comprador, sino al banco donde está el dinero depositado. Entonces, una remesa documentaria es un medio de pago por el que el exportador tramita unos documentos comerciales que representan la propiedad de las mercancías. ¿Está claro acá? Aquí es al revés. El exportador es el que inicia los trámites del cobro del dinero correspondiente que se supone que ese dinero en el banco X ya fue depositado en el documento por el importador. ¿Y cuáles son los pasos para gestionar una remesa, por ejemplo, documentaria? El exportador entrega a su entidad financiera los documentos comerciales y financieros. Es lógico, ¿no? Junto con las instrucciones tienen que ser claras y precisas, la información que habitualmente indique la mencionada en el punto de instrucciones dada por el cedente. ¿Y quién es el cedente? Es el exportador, pues. El cedente es el exportador. La entidad remitente, estamos hablando del banco, el exportador, el que se va a encargar de efectuar el cobro de esa remesa,
crea una remesa documentaria. El exportador encarga a su banco para que haga el cobro de la remesa, o sea, el pago que hizo mediante otros documentos el importador, ¿es así? A la entidad presentadora, banco del importador, ¿ve? O sea, el trato es entre banco y banco. Banco del importador, perdón, banco del exportador con banco del importador, que lleva las instrucciones y recibe en realidad. Entonces, miren, es un tipo de medio de pago diferente, pero también es efectivo. ¿O no es efectivo? Porque se supone que el banco del importador tiene el dinero ya depositado, ¿no es así? Y el banco del exportador es el que se encarga por orden de su mandante, en este caso del vendedor. ¿Lo han entendido? Seguimos con la remesa. La entidad presentadora se avisa al librado, la persona o el importador, ¿ya?, de la recepción de los documentos informados. Se supone que ya el exportador está iniciando el cobro de la remesa. Entonces, la entidad presentadora, en este caso el banco del exportador, le avisa también al importador que sus documentos, informando bajo qué condiciones se pueden entregar los documentos para poder disponer de la mercancía. O sea que ya, quiere decir que ya cobró, entonces ahora sí le pone en comunicación al importador que ya puede recoger sus mercancías, porque ya se supone que ya el pago ya está efectuado. ¿Me dejo entender? Una vez dice que son entregados los documentos de la entidad cobradora, en este caso estamos hablando del banco del exportador, son entregados contra pago y liquidará el mismo a la entidad remitente. Es una modalidad diferente. Para hacerlo más claro, el vendedor o exportador encarga a su banco para que efectúe el cobro hacia el banco del importador, donde se supone que el importador tiene una cantidad de dinero ya específicamente guardada o depositada para realizar esta compraventa, el pago de la compraventa del bien en la compraventa que es pactada internacionalmente. ¿No es así? Entonces, una vez que el banco del exportador ya efectuó el cobro, pone en conocimiento al importador para que pueda recoger la mercadería. Es como si dice, ya usted pagó, ya está cobrado, ya pagó, ahora sí puede recoger los bienes o mercancía. Hablemos de otro tipo de documento, el crédito documentario. En este crédito documentario es un convenio en virtud del cual un banco, estamos hablando de emisor, por sí o por cuenta de un cliente ordenante y de conformidad con se obliga a efectuar el pago a un tercero, beneficiario. Después les explico la idea. O autoriza a otro banco a hacerlo contra la presentación de los documentos exigidos dentro del tiempo del límite especificado. Pero esto, ¿a qué se acoge? Con este sistema, dice, el exportador mantiene el control documentario de la mercancía, o sea, mantiene su poder todavía los documentos de la mercancía y tiene la garantía de un banco. Y esa garantía del banco, este trabajo que hace este crédito documentario, ¿qué banco? ¿El banco de quién es? Es del importador. Pero el exportador, al ver que hay garantía de un banco, entonces puede liberar los bienes, porque se supone que un banco está garantizando al importador. Por eso se llama el crédito. Con este sistema el exportador mantiene el control documentario de la mercancía y tiene la garantía de un banco que pagará siempre y cuando se cumplan las condiciones de crédito.
crédito lo tiene que realizar entre el banco y el importador, ¿no? Él gestiona su crédito para poder hacer la compra en el extranjero. Esta garantía se puede reforzar con la confirmación del crédito por otro banco. Es decir, ya ve cómo lo financia ese crédito el importador. Verá con un banco, con dos bancos, o participa de forma directa o indirecta. Lo que al exportador le interesa es que haya una garantía de un banco que dice, sí, puede usted venderlo porque yo voy a asumir en todo caso el pago. Y el banco se encargará también, este banco se encargará de tratar con el importador. Es algo aquí, así como algo aquí nosotros hacemos de repente una garantía hipotecaria, ¿no? No es parecida tal, pero por ahí va. Nos financian y no tenemos los fondos, nos financian. Entonces, en este caso, el exportador mantiene su ingreso dinerario y el importador se encarga de gestionar y tramitar los créditos correspondientes. ¿Y cuáles son las modalidades de crédito documentarios? El crédito documentario, por ejemplo, es el crédito documentario revocable. Esto es, cuando hablamos de crédito documentario revocable, puede ser anulados o modificados por el banco emisor en cualquier momento y sin tener que avisar al beneficiario. 1. Pero acá el banco emisor queda obligado a todos los pagos, compromisos, aceptaciones o negociaciones efectuadas con anterioridad al recibo de notificación de modificación o cancelación. Es una modalidad de crédito documentario revocable. Muchas veces este crédito puede ser revocado por problemas X, ¿no? Entre el tratante con el banco por algún motivo, ¿no? A veces nos revocan el crédito. No es aconsejable su uso, ya que no es un compromiso de pago en firme. ¿Y para quién es aconsejable ese uso? Puede ser para ambas partes, ¿no? Puede ser también para el importador. O de repente lo tiene asegurado ya el crédito y después lo revocan. ¿Y cómo cumple después con el exportador? Y también puede ser también para el exportador. Porque el importador le presenta el crédito y a lo mejor por A o B en problemas entre el importador y el banco, el crédito documentario lo revoca. Por eso dice que no es aconsejable su uso, ya que no es un compromiso de pago en firme, o sea, no existe la firmeza, la garantía 100% para pagarse. En la práctica no se emplea nunca, salvo contadas excepciones. Lógico pues, ¿qué persona, yo como exportador, me van a dar como garantía un crédito, o sea, como un pago, como contraseña de que va a pagar con un crédito documentario que puede ser revocable en cualquier momento? ¿Qué garantía me va a dar que después este señor exportador me pague más adelante? Por eso es que se dice que no es aconsejable y no se utiliza casi, pero existe, solamente en casos especiales nada más. Y el crédito documentario irrevocable, ese sí es el que es aconsejable, porque hay créditos revocables y crédito documentario irrevocable. Este crédito documentario irrevocable no puede ser modificado o cancelado sin el acuerdo del banco emisor, banco confirmador si lo hubiese, y del beneficiario. ¿El beneficiario quién es? ¿Quién solicita dinero para comprar bienes? ¿No es el importador? Es un compromiso en firme por parte del banco emisor en favor del exportador. Pero cuando hablamos en favor del exportador, es que ese dinero ya va a ser emitido al exportador. Pues. Pero el que lo tramita, ¿quién es? Es el importador. Porque el exportador no va a tramitar su crédito. Y el otro es el crédito documentario irrevocable no confirmado. Miren, otra modalidad. Este crédito no está confirmado por el banco del emisor. En caso de que el banco emisor no pagase, nuestro banco no tendría obligación de pagarnos. Es un poco complicado, tampoco no meterse en estos. Es preferible, y acá, cuando se hace un trato comercial para exportador y que también
al importador no le afecte y tampoco no sería afectado el importador. El crédito complementario irrevocable confirmado. Irrevocable confirmado. Cuando hablamos de revocable, acá el banco del exportador, además de notificar el crédito, realizar las gestiones por el banco arrendante, asume un compromiso de pago. Lo que nos interesa es que aquí, con este crédito documentario, el banco asume un compromiso de pago. ¿Y a quién le interesa el compromiso de pago? Tanto al exportador como al importador. Porque el importador va a tener el dinero y el exportador también va a tener la garantía de que lo van a pagar. Entonces, puede liberar los bienes, ¿no es así? La mercancía para que pueda llevarse el importador, y el importador a su vez puede también estar seguro de que sí se va a pagar al exportador y no va a tener problemas en el tránsito o de repente en las transacciones. Va a ver como si pagara en efectivo. Hay también créditos documentales especiales con cláusula roja. Aquí permite al exportador tomar anticipos a cuenta del crédito antes de embarcar la mercancía. Es una financiación otorgada por el importador al exportador. Ciertas cláusulas que se ponen a cuenta del crédito antes de embarcar la mercancía. Se tiene que cumplir con ciertas cláusulas antes de que la mercancía sea embarcada. El otro, cláusula verde, es similar al anterior, salvo que el exportador acá se tiene que justificar ante el banco la aplicación de los fondos obtenidos para preparar la exportación. También se utilizan algunas excepciones, en algunas excepciones se utilizan este tipo de cláusulas, pues se llaman cláusulas. Dice, salvo que el exportador tiene que justificar ante el banco la aplicación de los fondos obtenidos para preparar la exportación. Pero esto, ¿a quién le interesa esto? Al importador también, ¿no? Porque el importador le va a decir, señor, los fondos ya han sido obtenidos, entonces ahora prepárame la exportación, ¿qué va a hacer? Y los créditos transferibles, otro tipo también de crédito documental especial, es emitido a favor, dice, de un beneficiario que no es quien produce la mercancía, sino un intermediario. Muchas veces las empresas efectúan o encargan a una tercera o a un tercero para que haga un contrato de compraventa. O de repente la empresa, el exportador, deja para que un tercero realice el contrato de compraventa con el comprador. Por eso es que en este caso se dice son créditos transferibles. En este caso es por decir, la empresa X encarga a un tercero, B. Este B realiza el contrato de compra-venta con el importador. No lo realiza directamente el exportador, sino un tercero, o un representante, o un negociador. Muchas veces también hay, por decir, operadores de comercio que se encargan de gestionar o vender a nivel mundial. Entonces este tercero, lógicamente con pagos correspondientes, ¿no? Cobro de honorarios, etcétera, realiza el contrato de compra-venta con el importador. Ese es en este caso. Dice, pero depende de una tercera parte, el exportador, para suministrar la mercancía a su cliente. O sea, siempre tampoco el exportador no le va a dar todo, pues, 100%, siempre le va a dar una tercera parte para que pueda negociar. Especialmente indicado para las trading companies, empresas intermediarias de comercio internacional. Las que se encargan estas son las empresas intermediarias de comercio internacional. Muchas veces las empresas, por ejemplo, internacionales no transan con los importadores. Hay empresas intermediarias que se encargan de realizar con los contratos de compraventa internacional e inclusive tratar sobre los incoterms. Y para esto es este tipo. Por eso los créditos se transfieren a un tercero, el tercero recién llega al exportador. En esto rápidamente, el Banco BAC dice son créditos otorgados con la garantía de los fondos propios del cliente, invertidos en el grupo financiero. Algunos fondos que el grupo financiero que tiene, entonces el cliente tiene sus fondos y trata también sobre eso.
Por eso la ventaja de este es un crédito inmediato, puede disponer efectivo sin asumir el costo de esa inversión anticipada, puede efectuar consultas y pagos en vía net, vía teléfono, no incurre en gastos administrativos ilegales, podrá tener un crédito en dólares con garantía en quetzales o viceversa, no necesita fiador ni garantía hipotecaria propietaria. ¿Por qué? Porque este se trabaja vía internet, vía web. Y estos créditos otorgados de los fondos que tiene el cliente, en este caso por ejemplo el cliente que sea un importador y que tenga en un grupo financiero, con esa garantía puede efectuar la compra de una mercancía. Claro, es limitado, ¿no? Porque si tiene unos miles de dólares, se comprará sobre esa garantía de los miles de dólares, nomás. No supone que no va a comprar pues, más de lo que él tiene, más de los fondos propios que él tiene, que tiene ese grupo financiero. Y usted sabe que este grupo financiero muchas veces trabaja a nivel en bolsas, trabaja en compra a nivel internacional, vía web, entonces inmediatamente lo detecta también el exportador y dice, sí, vamos a hacer porque no tienes fondos en eso y con eso lo podemos trabajar, la compra-venta. Y por eso es que dice que es un crédito inmediato, porque ven en la web, nos puede transferir tanto de dinero de tus fondos o del grupo financiero lo transfiere, nos da esa garantía que no va a transferir, sí, crédito inmediato. No genera tampoco, por decir, gastos administrativos ilegales, porque no necesita abogado, no necesita negociador, no necesita nada, porque inmediatamente la transferencia es inmediata. Y el revolving, este es el rotativo. Este tipo de crédito documentario es aquel que se utiliza por un importe que permanece constante por un periodo especificado de tiempo. Hay un tiempo a veces que el importe está ahí. De esta forma, cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe, ya sea automático, tan pronto como se recibe el aviso del emisor de haber recibido conformes los documentos de la utilización precedente. O sea, este importe está en stand-by, ese dinero. De esta forma, cuando es utilizado, cuando se va a utilizar, es que este dinero ya está disponible, pues, por la totalidad del importe. Muchas veces es un tipo que casi pues, no utilizamos mucho, pero está también, así como hay uno que el anterior que decía que no es aconsejable utilizar ese tipo de no documental que habíamos visto anteriormente, pero si ya se dice de forma automática o tan pronto como se recibe aviso del emisor de haber recibido conforme los documentos de la utilización precedente. Cuando el emisor es el que tiene esto, inmediatamente devuelve el dinero. ¿Qué pasa? El dinero del banco puede estar en un banco, mayormente está en un banco. Se hace el trato correspondiente y el dinero regresa a la persona que lo necesita. Y la carta de crédito stand-by, acá utilizamos a veces la carta de garantía, ¿no? Para ciertos aspectos. Acá estamos en la carta de crédito, conocida como la carta de crédito contingente, dice. Es un instrumento de pago similar al crédito documentario. Ojo con este concepto, dice, la Cámara de Comercio Internacional define este tipo de documentos como cualquier carta de crédito o convenio parecido, llamado o descrito de cualquier manera que representa una obligación con el beneficiario por cuenta del emisor. Es una carta de crédito en realidad que está en suspenso. Esa carta que está en suspenso, ¿cuándo se va a utilizar? Dice, cuando se reembolse el dinero anticipado, pues, o prestado por cuenta del titular. Y ese dinero prestado por cuenta del titular, ¿quién es? Por ejemplo, el titular que hace un préstamo. Mayormente lo que hace es el exportador, ¿no es así? Porque nunca lo va a hacer el exportador no necesita, salvo para otro tipo de actos de bienes, o procesar sus mercaderías dentro de su fábrica, o efectuar pagos o a cuenta de cualquier incumplimiento por parte del titular en la ejecución de una obligación. Esto mayormente, estas cartas de crédito, ¿quién las otorga? Son los bancos, ¿no es cierto? Por tanto, podemos decir que la carta de crédito stand-by es pagadera contra documentos, cuando hay incumplimientos.
independiente, dice el contrato subyacente que la motive. ¿El contrato subyacente cuál es? El contrato de compraventa internacional. Y además representa un compromiso abstracto de pago al emisor del beneficiario. Un crédito es usado como un sustituto de un aval. Eso es en concreto. Entonces, esta carta sería como un aval. Ya ustedes conocen que es un aval, ¿no? Alguien que nos avala para poder asumir una obligación, ¿no es decir? Y la letra avalada, ya te conocen que es una letra, ¿no? Después del embarque, este producto adelante el cobro de una exportación efectuada a plazo. Porque muchas veces, el importador no puede pagar al contado, pues. Lo paga a veces en partes, o en cuotas, podría llamarlos. Y para eso hay letras, pero esas letras tienen que estar avaladas. Cuando decimos avaladas, tienen que estar garantizadas. Entonces el exportador cobra anticipadamente, permitiendo al exportador financiar a su importador, sin afectación del margen crediticio del cliente exportador. O sea, no afecta. Siempre beneficia al exportador, hace el cobro. Normalmente esta letra avalada está dirigida a empresas exportadoras. ¿Para qué? Para poder financiar pues, también la producción de bienes. Se otorga en moneda y en dólar estadounidense. Vamos a ir a los requisitos rápidamente. El instrumento de cobro es una carta de crédito o cobranza documentaria avalada. Es el instrumento de cobro. Y el banco del exterior que garantiza la operación debe estar calificado. O sea, el banco que va a garantizar la letra también no debe ser cualquier banco. Pues. Ese banco también debe ser una garantía a nivel internacional. Porque ¿qué pasaría si nos garantiza un banco y ese banco de repente no tiene la garantía a nivel, no es visto a nivel internacional? Entonces, podríamos hablar respecto de la letra avalada, va a generar dudas en el exportador o en el importador también. Y cuando ya en el mercado internacional de divisas, cuando hablamos del mercado internacional de divisas, es un mercado extrabursátil formado por instituciones financieras del mundo. Ustedes saben que el mercado internacional que realiza transacciones en cualquier momento a través de los medios de comunicación, no tiene límites, trabajan las 24 horas del día en todo el mundo. Hay diferentes plazas financieras, dice, donde concurren o se realizan operaciones de todo tipo. Ese es el mercado internacional de divisas. Y así decimos, por ejemplo, en el mundo del dólar, en el sector de Nueva York, el euro en Frankfurt, en Zurich, la libra esterlina en Londres. Hay mercados también de divisas, cuando hablamos de Londres, Frankfurt, Zurich, Nueva York, Chicago, Toronto, Tokio, etc. Y este mercado de divisas siempre se va a caracterizar porque se negocia con dinero y el precio del bien es el tipo de cambio. Ahí está, pues, en el tipo de cambio, ahí está las divisas. ¿Y qué es una divisa? Cuando hablamos de divisa dice que es una moneda utilizada por un país ajeno. En este caso nuestro país sería el dólar, ¿no es así? En divisa. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera respecto a un país en referencia. El ejemplo que le dije, el Perú, por uno de sus divisas a veces puede ser en dólares. Las principales divisas, dólar, euro, libra esterlina, franco, suizo, que es lo más alto. Depende también esta divisa de la oferta y la demanda. Recuerde que a veces las divisas bajan y suben. Hay también la inflación y deflación, genera todo este problema a veces cuando suben y bajan. También de las importaciones y exportaciones. Cuanto más importamos, menos divisas, nuestras divisas se van. Pues. Cuanto más exportamos, genera más divisas. Otro índice que influye también en las divisas es la situación política de un país. Si el país de conflicto es un país que permanentemente, por ejemplo, su gobierno es inestable, de repente hay un golpe de Estado, no hay ingreso de divisas, pues.
porque se va a generar problemas no solamente políticos sociales, y afecta, infiere la economía. ¿Y por qué la economía? Porque no hay inversión, pues, no hay divisas. Entonces, esto condiciona el tipo o tasa de cambio, estos problemas. Y a su vez las divisas vienen a fluctúan en el mercado mundial. ¿Y las divisas de quién? De este país, por ejemplo. Pongamos lo que sea el Perú, que tiene un conflicto tremendo, un problema inmenso, político, social. Entonces, ¿qué inversión va a haber en el extranjero? Aquí en el país. Y las exportaciones también van a caer. Y las divisas, entonces se va a venir una inflación, ¿no es así? Tremenda. Porque no hay divisas. Y peor, no hay exportaciones. Por este problema de la situación política, entonces el tipo o tasa de cambio de repente se va a ir a las nubes, ¿no es así? Y nosotros con los soles vamos a estar tremendamente mal. Todo ese problema entonces genera situaciones políticas, también infiere bastante en la situación política y económica de un país. Esto ya lo hemos visto. La clasificación de las divisas: hay divisa convertible, divisas no convertibles. Las convertibles son las que se pueden cambiar libremente por divisas, su precio divide determinado mercado, en el euro, el dólar, el yen. Ustedes pueden hacer el cambio con soles. Las no convertibles o divisas bilaterales, aquellas que están sometidas a restricciones y los precios son establecidos por el Estado. Por ejemplo, hablamos acá un ejemplo de divisa no convertible, sería el naira de Nigeria. En Nigeria está prohibido. Ya los mercados de divisa ya hemos hablado, pero vamos a darle donde se intercambian diferentes monedas, medio de pago general, se fijan los precios de cambio, y esto infiere en el comercio internacional, el cambio. Cuando se va a realizar compraventa de bienes, también no hay diferencia, hay. Y también en base a ello se mueven los mercados financieros internacionales. A cada rato nos vemos, la bolsa subió, la bolsa bajó en tal país, en tal lugar. El precio fijado en ese tipo de mercado es lo que se conoce como tipo de cambio. Nosotros, ¿cuándo está el tipo de cambio del dólar hoy día? ¿No? Es decir, la cantidad de la moneda de un país que hay que entregar para obtener un determinado montante de monedas de otro país. O sea, lo que podemos tener en dólares acá en el país es las divisas. Y para terminar, el Forex es un mercado de divisas que se utiliza donde grandes y pequeños inversionistas del mundo usan Forex las 24 horas del día. ¿Y qué es? Pueden acceder a Forex las 24 horas de lunes a viernes durante todo el año en el mercado de divisas. El único activo que se comercializa son las monedas internacionales en este Forex, que se compran y se venden en pares. Se compra una divisa con otra, por ejemplo, se adquieren dólares con yenes, etc. O dólares con otro tipo de moneda. Pero, ¿cuál es lo que se adquiere más? Por eso se dice que solo se compran las divisas más sólidas a nivel internacional. ¿Y cuáles son las más sólidas a nivel mundial? Es el dólar, el euro, ¿no es así? Cuando uno va a hacer el cambio, el yen a veces cuando va a Asia, la libra esterlina también, que tiene mayor solidez a nivel internacional. Eso es lo que se caracteriza por eso. La solvencia del sistema lo garantiza el volumen de transacciones. El sistema de Forex se eleva cuando hay más transacciones, divisas que se suelten de forma... Muchas veces a nivel mundial se realizan miles y miles de transacciones, siendo casi imposible de manipular los precios y el valor real de las monedas, porque es sube y baja, está en constante movimiento. ¿No? Hay veces hay compras o también. En este tipo de mercado de divisas los intermediarios no trabajan. ¿Por quién lo sabe? Nosotros lo hacemos directo, vía web también, internet, podemos comprar también, realizar intercambio, uno compran bolsas a veces o compra valores, etc. Nosotros. La inexistencia de regulación, el Estado no lo puede regular. Se trabaja independiente. Cualquier persona del mundo con pequeña inversión puede iniciar transacciones. Uno tiene una cierta cantidad de dinero y se lanza a comprar bolsas a nivel mundial. No necesita. El mercado nunca cierra. Pueden hacerlo de madrugada,
en el día, en la mañana, en la tarde. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hablamos de los diferentes medios de pago en un contrato de compraventa internacional? ¿Cómo hemos llegado al mercado de divisas del mundo mundial para tener un panorama rápidamente? Y cómo aparecen en el mercado de divisas pues, las personas solamente para poder tener mayor solidez económica, buscan comprar o vender las divisas que tienen mayor solidez a nivel internacional. Bueno, la clase ha terminado. Gracias.